Bueno, mi nombre es Antonio Vera, soy responsable de producto de Aitos Vergés Lebró y vamos a hablar hoy de la gestión documental como base para la transformación digital y vamos a ver un caso de uso de la herramienta Firmadoc. Antes de comenzar vamos a hacer una breve presentación de la empresa. Un segundo. Bueno, he comentado que somos Aitos Vergés Lebró. Pertenecemos a una multinacional francesa que se llama Vergés Lebró, que está posicionada en todo el mundo. La empresa tiene su matriz en Francia, donde desarrolla una actividad desde el año 1700. Empezamos como una empresa que se dedicaba a una imprenta. Tenemos el lujo de haber sido... ¿Se puede quitar la acreditación que roza por el micro? Sí. Si se quita la acreditación, nos hace un favor. Muchas gracias. El código napoleónico en Francia fue impreso por nuestro grupo, por Vergés Lebró. Tenemos 1.500 empleados, el 85% de la actividad se desarrolla en Francia y el 15% a través de la internacionalización del grupo, pues estamos tanto en Canadá como en Marruecos como en España. Y dentro del territorio nacional, pues bueno, el grupo Vergés Lebró España está formado por Aitos, por Apsys y por Tecnogeo. A nivel de grupo tenemos más de 50.500 clientes que alcanzan potencialmente a muchos millones de ciudadanos. Ahí tenéis las cifras. No sé qué ha pasado aquí. Bueno, tenéis las cifras. Fundamentalmente, en la mayor parte de esos clientes están dedicados a la administración pública y entidades locales, como aquí en España, como Aitos, Apsys y Vergés Lebró. Pero también hay un pequeño porcentaje dedicado a la educación y bueno, el 11% a profesionales liberales y autónomos, y también tienen participación en empresas de salud, en el plano de la salud. En España, bueno, pues Vergés Lebró se incorpora al mercado nacional en 2015 comprando Aitos. Bueno, pues sabéis que somos una empresa que nos dedicamos a la administración pública desde hace muchísimo tiempo, desde finales de los 80. Y esto fue en 2015. Y este año, bueno, el año pasado, 2017, pues aumentamos el grupo en España, adquiriendo la empresa Apsys, que también me imagino que la conoceréis, y Tecnogeo, que se dedica a las tecnologías de información geográfica. Bueno, pues nuestra empresa nuestro grupo se dirige a todos los estratos del mercado, desde el pequeño ayuntamiento grande, diputaciones, organismos públicos, y a través de Tecnogeo también hemos abierto mercado a la empresa, ¿vale? Bueno, aquí en España tenemos más de 1.500 clientes directos, trabajamos con 27 diputaciones o servicios centrales, en los servicios centrales y bueno, llegamos a muchísimos ayuntamientos a través de los planes provinciales, muchísimos ayuntamientos pequeños a través de las diputaciones pues tienen algún producto nuestro. Bueno, nos dedicamos trabajamos y desarrollamos soluciones integrales de gestión en el ámbito de la administración electrónica para administraciones públicas y locales, y con Tecnogeo a tecnologías de información geográfica que poco a poco vamos incorporando a todas nuestras suites de productos. Y bueno, termino ya con la presentación de la empresa. Bueno, nuestra misión o nuestro objetivo es ser vuestro socio tecnológico en la administración pública. Históricamente hemos ido trabajando siempre con soluciones de gestión interna o de back office. Bueno, pues me imagino que conoceréis ICALWIN, bueno, muchas otras aplicaciones que desarrollamos en materia de padrón de habitantes, de ingresos, de nóminas. Bueno, son nuestro core tradicional, pero desde hace bastante tiempo pues ya nos hemos metido también en el mundo de la administración electrónica y a través de las tecnologías de información geográfica, pues como digo, ya cubrimos o cerramos el círculo de todos los clientes a los que podemos llegar, ¿no? Bien, os voy a hacer, entrando ya en materia, un breve esquema general de la suite de productos que se incorporan en la plataforma de administración electrónica de Aitos. Bueno, pues trabajamos con Firmadoc BPM, es un gestor documental, gestor de expedientes y gestor de procedimientos electrónicos, que digamos que es el núcleo o el corazón de la plataforma de administración electrónica. Evidentemente, una plataforma de administración electrónica debe de contar también con una sede electrónica,
en la que poder publicar los servicios que sean necesarios y que debe de integrarse perfectamente con el gestor documental, con el gestor de expedientes y, como no, también, ya que nosotros tenemos aplicaciones de back office, pues con todas las aplicaciones de back office que sean necesarias, ¿no? Desde el registro de entrada y salida, el padrón municipal de habitantes para pedir, interactuar con pedir certificados de empadronamiento, volantes de empadronamiento, todo de manera online por parte del ciudadano. Una parte muy importante también de la plataforma de administración electrónica es el registro, que, como sabéis, a partir de la Ley 39, pues el registro debe ser único y debe ser electrónico y debe ser interoperable también. Bueno, pues evidentemente también incorporamos el módulo de registro electrónico para nuestra plataforma de administración electrónica. Recientemente hemos desarrollado un módulo específico para la gestión de órganos colegiados, totalmente integrado también con la plataforma de administración electrónica, con el gestor documental y con el gestor de expedientes. Es un módulo de secretaría que gestiona todo lo que son las sesiones de órganos colegiados, ¿vale? La convocatoria, la elaboración del orden del día, el resultado de las votaciones, la elaboración del acta, los certificados de acuerdo y toda la documentación que produce esta aplicación automáticamente se almacena en el gestor documental y en el gestor de expedientes en la serie documental que le corresponda, ¿no? Y bueno, evidentemente en el mundo en que vivimos no somos el único actor que está trabajando en una entidad pública. Normalmente hay otras empresas que conviven o productos de desarrollo propios de los ayuntamientos, de las diputaciones, en definitiva de las entidades públicas, y ofrecemos una capa de integración, un bus de integración para poder interoperar con todas estas herramientas, ¿vale? Es decir, en cualquiera que tenga nuestras herramientas, tanto de back office tradicionales como la herramienta de gestión documental o de gestor de expedientes, tiene a su disposición los servicios web, pues, para crear documentos, crear expedientes, incorporar metadatos a esos expedientes, listar expedientes, documentos, en definitiva un catálogo muy completo de servicios web, pues para interoperar, ¿vale? En el ámbito vamos entrando más en materia, en el ámbito de la gestión documental, bueno, nosotros tenemos un gestor documental nativo, se puede decir, dentro del propio firmador, pero bueno, ya iremos viendo que podemos integrarlo con otros gestores documentales también de mercado. El cuadro de clasificación. Pues evidentemente podemos definir en firmados desde hace algún tiempo un cuadro de clasificación con niveles ilimitados, ¿vale? Es decir, tenemos un primer nivel que hemos denominado función. Dentro de ese nivel o asociado a ese nivel, luego vamos a ver un caso, vamos a ir entrando en la aplicación para que veáis cómo se configura. Podemos asociar a esos primer nivel de funciones grupos de series documentales que a la vez pueden tener subgrupos de series documentales. Por lo tanto, el cuadro de clasificación puede tener diferentes niveles, todos los niveles que queramos, ¿vale? Y en el último nivel trabajamos con las series documentales, los tipos de expedientes. Tradicionalmente los hemos llamado tipos de expedientes, ¿no?, en firmado. Bueno, pues para abrir un expediente siempre va a ser obligatorio seleccionar una serie documental, que podremos llegar a ella a partir de las funciones o de los grupos de series documentales, luego lo vamos a ver en un caso de uso. Y trabajamos con la figura de expediente administrativo, es decir, expediente que va a desembocar en una resolución administrativa, o con la figura del dossier, que es un expediente, que es una carpeta simplemente que va a contener documentos, aunque no sea un expediente administrativo. Lo usamos mucho para nuestras aplicaciones de back office, ¿no? Por ejemplo, una carpeta del empleado en la aplicación de nóminas, una carpeta del proveedor en la aplicación de contabilidad, una carpeta para los ingresos del contribuyente, ¿vale? Entonces lo utilizamos bastante también la figura del dossier como un elemento que agrupa documentos. Y evidentemente también existe una tipología de documentos totalmente libre, que se puede definir de una forma totalmente libre, y que se asocian a las series documentales también. Podemos definir series documentales con tipos de documentos que debe de incluir esa serie documental. La aplicación los muestra de una forma gráfica, ¿vale? En cuanto a los metadatos mínimos obligatorios, bueno, pues Firmados cumple con la norma técnica de interoperabilidad de documento, expediente, de documento y expediente electrónico a través de una serie de metadatos que vamos recogiendo a medida que se va tramitando el expediente y los documentos. Permite también cumplir con la norma técnica de digitalización de documentos, tanto desde el propio Firmadoc como desde las aplicaciones que almacenan documentos en Firmadoc. Por ejemplo, la aplicación de registro ofrece servicios de compulsa electrónica, incorporando los metadatos mínimos obligatorios de la norma técnica de digitalización, ¿no? Bueno, pues el idioma, la resolución, el formato, el tamaño de los documentos, ¿no? Todos esos metadatos se van incluyendo de forma automática en el sistema. Y uno de los aspectos que nos ha caracterizado siempre desde el principio de nuestros tiempos es a la definición libre de metadatos. Nosotros podemos definir todos los metadatos que queramos y asociarlos a todas las tipologías documentales o tipos de expediente que sean necesarios, ¿vale? Luego veremos también un ejemplo de cómo se diseña un formulario de metadatos para asociarlo tanto a tipos de documento como a tipos de expediente. Y en cuanto a las plataformas de archivo con las que nos integramos, bueno, pues actualmente estamos integrados con la plataforma de archivo de iArchiu en Cataluña.
Nos integramos con sistemas de gestión documental que cumplen con el estándar CEMIS, como Alfresco, SharePoint, Documentum, pues los utilizáis en vuestras entidades, que sepáis que podemos volcar documentos y expedientes de firmados con sus metadatos en estas aplicaciones que cumplen con este estándar CEMIS. Y a lo largo de 2018 tenemos previsto finalizar la integración con la plataforma de Archive, con la plataforma estatal, ¿vale? Bueno, ahora hablaremos un poco más durante la presentación de esta integración. Bueno, junto con la definición de un cuadro de clasificación documental, y precisamente para trabajar con los expedientes o para archivar de forma definitiva los expedientes y enviarlos a una plataforma de archivo a largo plazo, es necesario que en Firmador nos definamos un calendario de conservación. Y ese calendario de conservación se puede definir a nivel de grupo de series documentales o a nivel de series documentales. Y no es más que definir una regla a partir de que se cumpla la condición definida en esa regla, los expedientes pasen a una bandeja específica del archivero para que decida si los quiere enviar directamente al archivo definitivo. Y en el momento que se envían al archivo definitivo, me refiero a Archive cuando tengamos esa integración, o a iArchivo en el caso de Cataluña, que ya está vigente, los expedientes se transfieren a esa aplicación de archivo definitivo donde se custodian de manera permanente a largo plazo, ¿vale? Entonces, cuando se hace eso en Firmador, cuando se transfieren definitivamente los expedientes a la aplicación o la herramienta de archivo con la que estemos integrados, únicamente conservamos la carpeta del expediente en el sistema, conservamos esa carpeta del expediente con los metadatos que tenga el expediente, el índice electrónico del expediente en ese momento, en el momento de enviar el archivo definitivo, y todos los documentos los eliminamos. Los eliminamos, no, los transferimos a la plataforma de archivos, pero dejan de estar disponibles en Firmador. Y lo que hacemos nosotros es que guardamos como respuesta de la plataforma de archivos una URL, una dirección web, y que queda asociada al expediente, a esa carpeta que conservamos, para que podamos seguir buscando el expediente en Firmador, y aunque no tendrá documentos, sí que podremos acceder al expediente en la plataforma de archivo con la que nos integremos, en iArchivo, como digo, en Cataluña, Archive en el resto del territorio nacional. Ahora, como digo, vamos a ir pasando. Entonces, la idea es que Firmador siempre se va a dedicar a la custodia de los documentos cuando el expediente está vivo, en la fase activa del expediente, y esos documentos se pueden guardar, como hemos dicho, en otros gestores documentales como son los CEMIS, o bien en los volúmenes de almacenamiento nativos por defecto que incluye Firmador, que son espacio en disco duro, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y la custodia en la fase de archivado a largo plazo, pues a partir del calendario de conservación y la transferencia a la plataforma de Archive o de iArchivo del expediente y todos los documentos, pues la delegamos en esos sistemas de archivo y custodia a largo plazo que ya existen, ¿sí? Bueno, la inserción de documentos, luego vamos a ver un ejemplo. ¿Desde dónde podemos insertar documentos en el gestor de expediente en Firmador? Pues evidentemente desde el propio gestor documental, está claro, ¿no?, que yo puedo abrir un expediente, insertar un documento utilizando una plantilla, por ejemplo, o un documento que escaneo directamente o que inserto porque lo tengo en mi disco duro, en el ámbito de la tramitación de cualquier expediente administrativo, pero también es posible insertar documentos en Firmador, y este es uno de nuestros fuertes, a partir de las herramientas de back office que ya utilizamos, SICALWIN, nómina, recaudación, ingreso, el padrón de habitantes, es decir, toda la documentación que se va generando en estos aplicativos de back office automáticamente, y para que el expediente sea plenamente electrónico, lo guardamos en nuestro gestor documental y en Firmador, ¿vale?, con toda la información necesaria y pudiendo establecer circuitos de firma automatizados de los documentos, en definitiva, permitir que la gestión electrónica sea integral, utilizando también la administración electrónica no solamente en el gestor de expedientes, sino en las aplicaciones de back office, es donde es muy necesario también. Evidentemente, desde la sede electrónica, desde el front office, también somos capaces, o es necesario que se vayan almacenando los documentos que el ciudadano aporta en sus solicitudes, y desde cualquier otra aplicación, como hemos comentado antes, a través de nuestro bus de integración. En cuanto a la firma electrónica de documentos, bueno, pues tenemos diferentes tipos de firma, podemos aplicar diferentes tipos de firma o diferentes conceptos de firma, mejor dicho, a los documentos. Evidentemente, firma electrónica con certificado electrónico, certificado digital, pero también tenemos la figura de la revisión. La revisión simplemente es un visto bueno que se puede, sobre todo muchas veces, o es muy habitual que los políticos decidan o requieran que alguna persona de su área o de su confianza revise toda la documentación que ellos aportan, pero sin una firma electrónica. Entonces está la figura de la revisión, es un visto bueno de los documentos.
Tenemos la figura del reenvío para cuando no cuando no se puede prever o automatizar el circuito de firma de un documento, pues en base a la decisión de una persona, pues firma un documento y lo reenvía a otra persona dentro de su organización. Y también podemos incluir en los circuitos de aprobación de documentos la figura de los avisos. Los avisos son correos electrónicos o avisos que se incluyen dentro de la plataforma de Firmadoc para que cuando se firme un documento automáticamente se emita un aviso a quien esté incluido en ese circuito de firma. En cuanto a los formatos de firma que admitimos, pues todos los que están reconocidos por el Sistema, por el Esquema Nacional de Seguridad, CADES, SHADES o PADES. Y en cuanto a la asignación de firmas de los documentos, pues puede ser firma manual, asignación manual, es decir, genero un documento y digo quién lo firma, manualmente el usuario decide quién lo firma, o asignación de firmas automáticas, ¿vale? Es decir, en función de los metadatos que tenga el documento o el expediente, el sistema es capaz de automatizar toda la asignación de los firmantes. Y bueno, también es posible hacerlo a través de la propia aplicación o la aplicación externa que almacena los documentos en el sistema, elige la lista de firmantes que se incluyen en los documentos. Todo eso de manera automatizada. Fijaros que simplemente, y me gustaría hacer un pequeño aquí paréntesis, con la asignación de firmas manual, es decir, creando una carpeta electrónica en un expediente en Firmadoc, insertando documentos que cumplan que incluyan los metadatos que se exigen por las diferentes normas técnicas, y decidiendo quién firma un documento a la vez que lo inserto, ya tengo cubierto la ley. O sea, ya puedo decir que el expediente es íntegramente electrónico. No hay que procedimentar nada. O sea, no hay que definir unos flujos. Evidentemente es lo ideal, ¿no? Definir flujos genéricos, específicos, poder trabajar con flujogramas y con tareas, pero utilizando Firmadoc para crear un expediente con sus metadatos, insertar un documento, decir quién lo firma y con el sistema de avisos avisar cuando se ha firmado, con eso ya podríamos tramitar expedientes de manera electrónica. Y eso se consigue de una forma muy sencilla dentro de la organización. No hay que hacer un gran macroproyecto para esto, ¿no? Simplemente una formación básica a los usuarios para que ellos sean los que inserten los documentos, se creen los expedientes y decidan quién tienen que firmar esos documentos. Evidentemente con nosotros podéis ir mucho más allá, ¿sí? Podéis definir procedimientos específicos, podéis definir verdaderos flujos de trabajo, workflows, que asisten completamente a los usuarios a la hora de crear los expedientes y de tramitar esos expedientes, pero no es necesario para cumplir con la ley, ¿vale? Bien, en cuanto a la gestión de expedientes, bueno, en este gráfico se resume un poco todo lo que tenemos que cumplir, ¿vale? Y todo lo que estamos obligados a las diferentes plataformas que estamos obligados a utilizar, ¿vale? Si os fijáis en la parte izquierda del gráfico, pues tengo lo que es el inicio del procedimiento electrónico con el registro. La parte central, pues la tramitación de los expedientes a lo largo de su vida dentro de la organización, y la parte final el archivo definitivo. Bueno, pues fijaros que nosotros utilizamos en la parte de inicio el registro de documentos electrónicos, que precisamente una buena noticia que tenemos que daros es que con Diputación de Badajoz ya hemos obtenido el OK al 100% de las pruebas necesarias o de la evaluación que nos está haciendo el Ministerio para darnos el sello en la homologación con la integración con la plataforma SIR. Y ya lo que nos queda simplemente es un trámite burocrático que confiamos en que en las próximas semanas podamos publicar ya que estamos integrados con el SIR desde nuestra aplicación de registro. Evidentemente el registro también se puede hacer de manera electrónica a través de la sede y en una oficina de atención al ciudadano, ¿no? La sede y el registro deben conectar con Apodera y Habilita. Y bueno, en la sede es obligatorio o muy recomendable integrarla con la plataforma de autenticación y de identificación de clave, ¿vale? Nosotros ya estamos integrados con la plataforma clave a nivel de autenticación y estamos trabajando actualmente para integrarnos con la plataforma clave a nivel de firma electrónica. Pero un ciudadano, si tenéis la última versión de nuestros productos, se podría autenticar con la plataforma clave y, por ejemplo, consultar su deuda tributaria si tenéis nuestra aplicación de registro, ¿vale? O consultar sus expedientes que tenga vigentes en el ayuntamiento. En el apartado cerrando el bloque del registro, también hemos incorporado recientemente a la plataforma un módulo de firma biométrica para que la solicitud de los documentos que viene el ciudadano, pues no recogerla en papel, sino recogerla de manera totalmente digitalizada, ¿vale? Actualmente, ¿cómo se hace? Pues normalmente sin firma biométrica hay un documento, una instancia de la solicitud que se genera o se imprime o el ciudadano viene con la instancia ya rellena, la digitalizamos, la aplicamos la firma por sello electrónico o la compulsa electrónica y se digitaliza y se incorpora al expediente, pero ya hay un papel que le devolvemos al ciudadano. En el caso de la firma biométrica, pues no hay papel. El documento se genera totalmente en formato electrónico a partir de una serie de plantillas que podemos definir en Firmadoc, se genera desde la aplicación de registro
se pasa la firma en el dispositivo electrónico que captura todos los datos biométricos de la firma y bueno, el documento se incorpora a la anotación de entrada como si lo hubiéramos escaneado, ¿vale? Cumpliendo con todas las garantías jurídicas que se requieren, ¿no? Para el módulo de firma biométrica lo hemos hecho en colaboración con la empresa. Utilizamos un módulo de la empresa de Datalia, que es la misma que usa la firma biométrica para la agencia tributaria, ¿eh? En el ámbito de la gestión de expedientes electrónicos, bueno, pues surgen diferentes módulos con los que poder interoperar, ¿no? A través de la aplicación de Firmadoc y con el nuevo módulo de notificaciones de ITOS, que ya está a disposición de nuestros clientes, bueno, pues podemos interoperar con la plataforma Notifica. Y ya es una realidad que podemos enviar notificaciones electrónicas tanto a la dirección electrónica habilitada como a la carpeta ciudadana, a través de esta plataforma de Notifica, ¿sí? Tenemos un módulo, como comentaba antes, específico de órganos colegiados, un módulo también específico para la parte de la fiscalización de expedientes. Bueno, sabéis que una de nuestras aplicaciones estrella es la contabilidad, es SICALWIN, pues hemos desarrollado un módulo para hacer la fiscalización previa de manera totalmente electrónica, en función de unos ítems a valorar y demás. Bueno, pues también se incluye dentro de la parte de tramitación electrónica. Para la plataforma SIA, o sea, creo que está quedando muy claro a lo largo de este congreso que el código SIA es un elemento que nos va a acompañar en este viaje durante mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros ya generamos los documentos, los expedientes en Firmadoc asociados a un código SIA que se vincula a la serie documental. Entonces, cada vez que abre un expediente de una serie documental concreta o de un tipo de expediente concreto, automáticamente el sistema sabe cuál es su código SIA a la hora de interoperar con ese expediente, ¿vale? En cuanto a la plataforma de intermediación de datos, bueno, pues sabéis que tenéis a vuestra disposición el cliente ligero del Ministerio que podéis utilizar y descargar y lo podéis utilizar en vuestra administración. A futuro sí que tenemos previsto, aunque no le hemos dado prioridad de momento a este tema, integrarlo en Firmadoc, es decir, que desde el gestor de expedientes pueda requerir o invocar a un servicio de la plataforma de intermediación de datos para recibir un documento desde esta plataforma. Como digo, no le hemos dado prioridad porque tenéis la posibilidad de hacerlo utilizando el cliente ligero cliente ligero de la plataforma de intermediación de datos, ¿vale? Bien, en el apartado de firma electrónica o el repositorio documental, pues sí que trabajamos para la firma electrónica con la plataforma @firma a nivel nacional, o PESIS en Cataluña, pues también tenemos la opción de validar la firma electrónica o los certificados de los documentos en esta plataforma. Y estamos trabajando, como digo, en la integración con archivos, con la plataforma de Archive, para enviar los documentos en un formato interoperable a esta plataforma cuando se cumpla el ciclo de vida del expediente, que se define en el calendario de conservación, ¿vale? Bueno, un poco así cerramos todo lo que es la tramitación de los expedientes. Bueno, a nivel de metadatos, bueno, pues tenemos un formulario que ahora vamos a ir viendo para poder definir todos los metadatos que queramos. Y no necesitáis ser informáticos para definir metadatos, ¿vale? Si los metadatos los podéis abrir, vamos a entrar en la herramienta de diseño para que lo veáis. Pero bueno, que sepáis que podéis, ahí se ríe mi amigo Jesús porque él lo usa muchísimo, bueno, pues podéis definir todos los formularios de metadatos que queráis, ¿vale? Bueno, tampoco me voy a extender mucho porque lo vamos a ver ahora en la presentación, ¿no? En el caso de uso. Simplemente, bueno, decir que usamos los metadatos, aparte de para enviar los documentos al archivo definitivo, podemos trabajar con metadatos complementarios que no sean necesarios para la custodia de largo plazo, pero sí que me pueden servir, pues, bueno, para identificar determinados documentos o expedientes y poder localizarlos de una forma sencilla, para asignar circuitos de firma, para asignar condiciones dentro de un flujo de tramitación con un workflow. Para todo eso podemos usar los metadatos, ¿no? Bien. Los podemos usar también para el diseño de plantilla, ¿vale? Es decir, podemos volcar esos metadatos que definimos en los expedientes o que definimos en los formularios asociados a los documentos para usarlos como variables en las plantillas. Bueno, un simple ejemplo de cómo se vería, ¿no? Y bueno, quería cerrar la presentación PowerPoint con el motor de diseñador de procedimientos que incorpora la herramienta y que, bueno, pensamos y por lo que conocemos es una de las herramientas más potentes que hay en el mercado, ¿no? Es una herramienta de diseño de procedimientos que lo único que requiere es una formación, no requiere que seas informático tampoco para diseñar procedimientos. De hecho, ninguno de nuestros consultores que definen procedimientos son informáticos y simplemente requiere de un uso de la herramienta.
Hay diferentes tipos de tareas, tenemos un catálogo muy extenso de más de 20 tipologías de tareas diferentes, tareas de decisión, de generar documentos, de rellenar formularios, de publicar documentos o expedientes en la sede, tareas automáticas, tareas interactivas. En definitiva, un catálogo muy importante de tipologías de tareas que me permiten definirme cualquier tipo de procedimiento electrónico, ¿vale? Y, bueno, en cuanto a los modelos de tramitación, muy rápidamente, con esa herramienta de diseño de procedimiento podemos tramitar de dos formas, sin procedimiento o con procedimiento, ¿vale? Si es sin procedimiento, es lo que comentaba antes. Me creo un expediente con sus metadatos, inserto los documentos, el usuario que crea el expediente puede ir insertando documentos en ese expediente, asignando un circuito de firma predefinido o que él decida en ese momento a los documentos, y con eso estoy tramitando un expediente en formato electrónico, ¿vale? O bien puedo utilizar procedimiento. Procedimiento es un diseño de un flujograma, un diseño de un workflow para guiar la vida del expediente o la tramitación del expediente. Y podemos usar un procedimiento genérico, es decir, aplicar un único procedimiento a toda la organización para cualquier serie documental o para la mayoría de las series documentales, ¿vale? Y eso me permite que el usuario que tramita el expediente, a través de ese procedimiento genérico, bueno, pues sabe qué acciones tiene que ir haciendo de un catálogo de trámites que tiene a su disposición. Pues, por ejemplo, hacer un requerimiento al ciudadano, o pedir un informe interno dentro de la organización, o abrir el trámite de exposición pública, en fin, hay una serie de trámites definidos que el usuario los usa, el usuario que tramita el expediente los utiliza para tramitarlo. O bien, trabajar con un procedimiento específico. Procedimientos específicos pues son los que se han conocido históricamente, ¿no? Bueno, defino perfectamente toda la vida que va a tener un procedimiento, todas las tareas que se requieren desde que se crea el expediente hasta que se finaliza o se archiva el expediente, y bueno, se define un flujo de trabajo que va automatizando o va asignando las tareas a quien corresponda y cuando corresponda, ¿no? Bueno, estos tres modelos, procedimiento genérico, procedimiento específico y sin procedimiento, pues pueden convivir perfectamente en el tiempo. Yo puedo tramitar algunos expedientes sin procedimiento, otros con un procedimiento genérico y algunos más concretos, a lo mejor en el ámbito de urbanismo o en el ámbito de la contratación o en el ámbito de las subvenciones, por ejemplo, pues con procedimientos mucho más específicos y mucho más reglados, y pueden convivir perfectamente en el tiempo. Bueno, un ejemplo de procedimiento específico serían estos, ¿no? Pues unas sábanas ahí con todas las tareas que se pueden definir, con un nivel de detalle muy amplio, ¿verdad? Bien, vamos a empezar, voy a empezar en primer lugar por abrir la plataforma de firmado. Incluye dos formas de acceder a la misma, la perspectiva del tramitador o la perspectiva del administrador de la herramienta. Yo voy a abrir la perspectiva del administrador de la herramienta, que es donde se definen los cuadros de clasificación, donde se definen todos los conceptos necesarios en materia de archivística. Y luego haremos un caso de uso breve de cómo se crea un expediente en firmado y cómo se tramita. Bueno, para identificarme en la plataforma puedo acceder o bien con certificado digital o bien con usuario y contraseña. Bueno, se ve un poco pequeño, pero bueno. La parte de los mantenimientos es donde se definen, bueno, pues todas las configuraciones o todos aquellos mantenimientos necesarios para que la aplicación funcione. Por ejemplo, a nivel de interoperabilidad y de norma técnica de documento electrónico, todo documento que se produzca de manera transparente para el usuario lleva asociado un código de órgano, ¿vale? Que es uno de los metadatos mínimos obligatorios de los documentos electrónicos, ¿vale? Entonces, si configuráis el código de órgano, podemos tener tantos como sea necesario. Por ejemplo, a nivel de la entidad, un único DIR3, ¿vale? Para todos los documentos que se produzcan, la unidad productora, o cada unidad orgánica puede tener su propio código de órgano, ¿vale? Si una unidad orgánica no tiene código de órgano, automáticamente el sistema va a buscar el de la unidad superior, ¿vale? Y ese es el que adquiriría para los documentos y para los expedientes. En cuanto a la definición, por ejemplo, de cuadro de clasificación, aquí tenemos todos los niveles que existen. Entonces, dentro de la gestión de funciones, pues es muy simple. Definimos una serie de niveles y a esos niveles le asociamos los grupos de series documentales que tenemos que haber definido previamente también, ¿vale? Es decir, primer nivel, pues suelen ser pocos niveles, 4 o 5, los que sean necesarios, y a esos niveles le vamos asignando todos los grupos a los que luego asociaremos las series documentales, ¿vale?
definimos el primer nivel, definimos el segundo nivel, que son los grupos de series documentales, que como veis pueden tener grupos superiores. Entonces la estructura puede ser todo lo amplia que necesitéis. Podemos tener grupos y subgrupos de series documentales, simplemente asignando un nuevo grupo a un nivel superior, a un grupo superior, ¿vale? Y como veis, a los grupos de series documentales les vamos asignando las series documentales a las que pertenecen esos grupos, ¿vale? Evidentemente también tenemos un catálogo para crear las series documentales. Aquí tenemos todas las series documentales y desde aquí también podemos añadirle al grupo al que queremos que pertenezca las series documentales. De esta forma, ahora volver aquí, lo que conseguimos es una estructura arbórea donde se incluyen todos los grupos, las funciones, los niveles por los que vamos pasando para gestionar el expediente. Y como veis aquí tengo 1, 2, 3 y 4 niveles. Al final llego a la serie documental, ¿vale? Aquí tengo los expedientes de licencias de obra, con toda la documentación que contiene. Bien, volviendo a la definición de la serie documental, otra posibilidad, voy a localizar esta serie, que es la que yo suelo usar en las presentaciones. Bueno, tenemos posibilidad de añadir formularios de metadatos a las series documentales. ¿Para qué? Pues para que cuando me cree un expediente perteneciente a esa serie documental, automáticamente me cargue estos formularios de metadatos. Y los metadatos pueden ir asociados, se pueden cargar por defecto en función de la serie documental. Es decir, que si queremos que los metadatos sean fijos para una determinada serie documental, lo podríamos conseguir. Si abrimos, por ejemplo, la definición de el formulario de metadatos complementarios, pues fijaros que aquí tenemos unos descriptores para añadirlos como palabras clave a la hora de crear un expediente, interesados primarios del expediente, descriptores geográficos, domicilio, ubicación geográfica del expediente, referencia catastral, soporte del expediente, si es híbrido, si no es híbrido, si es en papel, si es electrónico, el nombre productor del expediente, si queremos que el expediente se publique de forma automática en la oficina virtual, a qué interesado principal vamos a asociar ese expediente para que cuando acceda a la sede pueda consultar el expediente y todos sus documentos, el nivel de acceso con sus listas controladas de vocabulario, ¿vale? Por ejemplo, el nivel de acceso pues tiene 3 valores predeterminados, perdón, 2, público restringido, ¿vale? Toda esta información podéis construirla vosotros, es decir, nosotros os podemos pasar esta ficha de metadatos para que la repliquéis, ¿vale? Pero podéis construirla vosotros y añadir un campo nuevo a un formulario de metadatos es relativamente sencillo, ¿vale? Simplemente es buscar dentro de la categoría de campos cualquier metadato que sea necesario y lo arrastro, ¿vale? Tan sencillo como eso. Para crearme un campo nuevo, pues simplemente dentro del catálogo de campos, pues defino las propiedades de ese campo. Qué código quiero que tenga, qué descripción quiero que tenga por defecto, si es un vocabulario controlado de listas de valores o un vocabulario controlado, puedo definirme una lista de valor, ¿vale? Para que el usuario pueda elegir entre diferentes opciones. Puedo hacer que una opción sea predeterminada, como por ejemplo esta de aquí, este valor es predeterminado. En fin, como veis, la herramienta de diseño es muy flexible. Podemos definirnos cantidad de metadatos y utilizar todos los que sean necesarios. Actualmente tenemos fijos los metadatos que son obligatorios por el ENI, los mínimos obligatorios. La defines una vez y la puedes aplicar a la serie documental. ¿A todas las que yo quiera? A todas las que quieras. El mismo copiable, formulario. digamos. Sí. De acuerdo, gracias. Sí que tengo que comentar que estamos trabajando ahora para la siguiente versión del producto en que no sea necesaria una tabla de metadatos para capturar los metadatos mínimos obligatorios para la conservación, no mínimos obligatorios, sino los metadatos de conservación a largo plazo. Eso ya te los vamos a poner por defecto en las versiones futuras, ¿vale? Que son los que voy a necesitar después para interoperar con las plataformas de archivo. Entonces, muchos de estos metadatos que actualmente se guardan en formularios los vamos a generar directamente y te los vamos a pedir cada vez que crees un expediente, por defecto en el sistema, ¿vale? No va a ser necesario crearlos como ahora mismo, sino que ya vendrán ofrecidos por la herramienta. Bueno, junto a los metadatos complementarios,
de los expedientes podemos definir metadatos específicos de un expediente concreto, ¿vale? Solamente para los expedientes de este tipo. Por ejemplo, en el caso de una obra, pues los datos de la obra, el constructor, el emplazamiento, el nombre, toda la información que consideréis oportuno que se utilice dentro de un expediente de una licencia de obra, ¿vale? Y que luego podrá condicionar el flujo, pues en función del presupuesto de la obra, si supera 10.000 euros, pues podemos exigir que vaya a pleno o a junta de gobierno o que se apruebe por solución. En fin, todo esto se podría organizar dentro de un flujo de trabajo, ¿vale? Bien, evidentemente, junto a las series documentales, podemos definir tipos de documentos. El catálogo de tipos de documentos es totalmente libre para vosotros, ¿vale? Es decir, que aquí definirte un tipo de documento es muy sencillo. Es agregar, crear un tipo de documento y un código. Luego queda definir los permisos de esos tipos de documentos, quién tiene acceso, quién no lo tiene, ¿vale? Pero lo podéis definir. También podemos asociar de la misma manera a un tipo de documento una ficha de metadatos asociada, ¿vale? De las que tengo definidas, simplemente asocio la ficha de metadatos. Y cada vez que inserto un documento de este tipo, me va a pedir la información definida en el formulario de metadatos, ¿vale? No lo he comentado a nivel de expediente, pero también existe la posibilidad, tanto como en expedientes como en documentos, de definir tesauros, es decir, vocabularios que por defecto se creen cuando se inserta un documento o un expediente en el sistema, ¿vale? Nosotros eso lo hemos llamado históricamente máscaras, pero bueno, realmente es lo que viene a ser un tesauro, es decir, para cada tipo de expediente o para cada serie documental me puedo definir qué nombre quiero que tenga ese tipo de documento, ese tipo de expediente, y ese nombre lo puedo automatizar en base a todos los metadatos que me defina, en base al código de la serie documental, en base al nombre de la serie documental, en base a un montón de información que está disponible en la plataforma, ¿vale? Entonces, cuando me creo un expediente, vais a ver que automáticamente el nombre del expediente viene dado por defecto, ¿vale? Lo mismo aplicable a un tipo de documento. Cuando me creo un documento, pues también puedo asociarle, pues yo qué sé, el DNI del interesado del documento, con una descripción, en fin, cualquier metadato de los que tenga incluidos en la ficha documental del documento, lo puedo usar para que se cree el nombre automáticamente a partir de ese metadato. Bueno, no voy a entrar en las plantillas tampoco, bueno, que sepáis que podéis definir plantillas. Bueno, voy a abrir una solamente para que la veáis. Por ejemplo, simplemente para que veáis que la herramienta de diseño de plantillas es el Word, ¿vale? Aquí podemos definir las plantillas que queramos con los formatos que sean necesarios, y para añadir un metadato lo único que tengo que hacer es seleccionar la ficha y volcar el metadato. Aquí ya tengo la variable. Claro, lógicamente esa ficha o esa variable tendrá que estar en la plantilla, en el formulario asociado a la plantilla de ese documento o de ese expediente, ¿vale? Bien, dentro de la parte de archivo, una vez que hemos hablado también de tipos de documentos, aquí fijaros que cuando activamos las políticas de activación de las normas técnicas de interoperabilidad, se habilita un nuevo nivel de tipos de documento que está por encima a los tipos de documentos actuales, que es el tipo de documento ENI, ¿vale? Entonces, un tipo de documento ENI, puedo seleccionar tipos de documento ENI el que quiera y aplicarlo a todos los tipos de documentos que tenga definidos aquí, ¿vale? Entonces, digamos que es un nivel superior. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para interoperar, es decir, puede ser necesario que para la gestión archivística únicamente hagan falta 60, 50, 30 tipos de documentos, pero a lo mejor para la gestión ordinaria de un empleado o de un expediente necesitamos más, una clasificación un poco más amplia, pues para definir permisos en función de determinados tipos de documentos. Entonces, con este nivel de tipo de documento lo que conseguimos es que podemos trabajar a nivel de gestión con todos los documentos, todos los tipos que queramos, pero cuando vayamos a interoperar realmente el que vamos a usar es el tipo de documento ENI, ¿vale? Bien, vamos a terminar la parte de administración, vamos a decir, con el calendario de conservación, ¿vale? El calendario de conservación es una herramienta que me permitirá que los expedientes cumplan una regla a partir de la cual se queden a disposición del archivero o archivera para que decida si lo quiere enviar al archivo definitivo o, por el contrario, no lo quiere enviar al archivo definitivo, lo quiere mantener en el sistema, ¿vale? Entonces, podemos definirnos reglas
a nivel de grupos o a nivel de series documentales. Es decir, yo podría coger todas las series de este grupo y aplicar la misma regla, si quisiese. No tendría que definirme n reglas para cada serie documental, lo podría hacer en función del grupo, ¿vale? Entonces, lo único que necesito es una descripción para identificar esa regla, qué acción está asociada a esta regla, que puede ser o la reubicación o la eliminación. La reubicación es la transferencia al archivo definitivo, o la eliminación es la eliminación completa definitiva del expediente. Definió una regla, reubicar en un plazo concreto en meses, 12, 15, 20, lo que sea necesario, a partir de una fecha de referencia. ¿A partir de qué fecha? Pues normalmente será a partir de la fecha en la que se archivó el expediente. Bueno, nosotros no hablamos del concepto archivado, pero en realidad es del cierre del expediente, ¿vale? Entonces, a los 12 meses de que se cierre los expedientes de las series asociadas a este grupo, el sistema por detrás está evaluando continuamente esas reglas de conservación para enviar esos expedientes a la plataforma del archivero para que decida si lo quiere enviar o no al archivo definitivo. Esa plataforma, aquí irán apareciendo todos los expedientes pendientes de reubicar, si la regla es de reubicación, y en esta plataforma, en esta otra bandeja, irán apareciendo todos los expedientes que estén pendientes de eliminación, ¿vale? Y lo comenté antes al principio, lo remarco un poco ahora. Cuando transferimos un documento a la herramienta de archivo, llámese iArchivo en Cataluña o llámese Archive en el territorio nacional, nos guardamos únicamente en la carpeta del expediente, ¿vale? La carpeta del expediente con sus metadatos y con el índice electrónico que tenga el expediente en el momento en que se transfirió, ¿vale? Y todos los documentos del expediente los eliminamos cuando tengamos constancia de que ya han sido recibidos por la plataforma de archivo. Y por prudencia los eliminamos a los 2 días de que tenemos constancia de que se ha enviado a la plataforma de archivo. Porque a partir de ese momento, si quiero consultar esos documentos, tendré que ir a la plataforma de Archive, ¿vale? Y en la carpeta del expediente de firmador, aquí guardamos un enlace, una URL, que si clico y tengo permiso para acceder a la herramienta de archivo, pues veré el expediente que tenga seleccionado. Es decir, la carpeta nunca desaparece de firmado, lo que desaparece son los documentos, ¿vale? Pero la carpeta y los metadatos del expediente nunca. Y conservamos también el índice que hubo en ese momento, ¿vale? Bueno, consideramos que puede ser útil, que si quiero consultar un determinado expediente lo puedo buscar en Firmadoc y desde ahí pico en el enlace y me llevaría a la plataforma de Archive, ¿vale? Bien, hasta aquí llegaría la parte de administración. Vamos a hacer un simple, no tengo mucho tiempo, lo que voy a hacer es crearme un expediente como si fuera un usuario tramitador para que veáis cómo se rellenan los metadatos, ¿vale? Como un usuario tramitador es capaz de rellenar los metadatos de conservación del expediente. Entonces, para esto sí que accedo a la parte de tramitación, es decir, a la plataforma que normalmente usan los usuarios tramitadores, aunque es verdad que en algunos clientes todavía usan la herramienta que habéis visto antes de cliente-servidor, pero bueno, ya nosotros vamos ofreciendo la aplicación web, ¿no? Me identifico o bien con certificado digital o bien con usuario y contraseña. Bueno, mi usuario tiene varios cargos, yo voy a coger el cargo de urbanismo, un administrativo de urbanismo, y vamos a acceder a la gestión documental. Nada, simplemente voy a crearme un expediente, insertar un documento y firmarlo, ¿vale? Para crearme un expediente, bueno, pues accedo a la opción de crear expediente. Si fuera de oficio, lo crearía por aquí, y si viniera por el registro el expediente, pues desde un buzón específico que tenemos para los expedientes que se inician en instancia de parte, ya venga por el registro telemático, o ya venga por el SIR, o ya venga por el registro presencial, los expedientes se me van a quedar en esta carpeta para crear un expediente, ¿vale? Por ejemplo, si aquí quito la fecha, seguramente tendré alguno por aquí. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tendríamos un expediente que ha entrado por registro, que incorpora este documento, solamente una solicitud. Aquí habría más documentos. El usuario aquí podría visualizar el expediente, visualizar el documento de la solicitud. Bueno, es un documento de prueba, ¿vale? Una vez que visualiza el documento de la solicitud, pues ya podría crear su expediente. Cuando me creo el expediente, bueno, pues en mi caso tengo los 2 niveles. Tengo la función, gestionar el territorio, el grupo, concesión de licencias, y la serie, licencias de obra menor. Y fijaros que al elegir la serie, por defecto me carga el tesauro. Aquí no puedo escribir nada, esto me lo está poniendo automáticamente. El nombre del expediente se va a componer del código de la serie, del emplazamiento de la obra y de la descripción que le hayamos dado a la obra, ¿vale?
porque hemos querido que sea así. Podría haber sido perfectamente otro nombre diferente, también automatizado, ¿no? Si me voy a los metadatos complementarios, bueno, pues fijaros que como ha entrado por el registro, los datos del interesado principal ya los tengo. Si tuviera más interesado, pues me irían apareciendo en esta rejilla. Bueno, lo voy a ampliar un poquito porque por la resolución se me ha quedado un poquito fuera. Podríamos añadir descriptores geográficos, ¿vale? Fijaros que hay algunos metadatos que son automáticos, por defecto se cargan o se automatizan que sean automáticos, por ejemplo, el soporte del expediente. Si quisiera, podría bloquearlo, ¿vale?, para que solamente me deje que el soporte sea electrónico, no me pueda equivocar. El nombre producto lo carga por defecto. El interesado principal, publicar o no publicar en la sede electrónica para el ciudadano. Nivel de acceso, público restringido, sensibilidad de los datos, bajo, medio, alto. Si es esencial o no el expediente. Todos los metadatos que queráis que se incluyan en la creación del expediente los podríamos añadir aquí, ¿vale? Junto con los metadatos complementarios, pues los que sean, se pueden definir que sean obligatorios o no. Puedo definir que algunos metadatos tenga que rellenarlos obligatoriamente el usuario que crea el expediente o no. Bien, una vez que tengo toda la información, aceptamos y ya hemos creado ese expediente. Para localizar el expediente podría hacer una búsqueda o bien directamente accedo a mi historial, porque como usuario que ha creado el expediente, todos los expedientes que voy creando se me quedan en la carpeta de mis expedientes. ¿Vale? Y aquí tengo el expediente con la serie 103, el código de serie S103, Avenida de Madrid y Reforma. Una forma de estandarizar el nombre del expediente. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si quiero añadir un documento en el expediente, pues lo único que tendría que hacer sería, teniendo el expediente seleccionado, archivo, documentos, insertar archivo. Por ejemplo, el informe. ¿Vale? Pues fijaros que a la hora de cargar el documento dentro del expediente que tengo seleccionado, aquellos metadatos que son el mismo código que los metadatos asociados a la ficha documental, me los carga, ¿vale? Me los propone para que por defecto sean los mismos. Entonces me ha cargado el nombre del interesado, por ejemplo, me ha cargado el soporte, me ha cargado una serie de metadatos que puedo reaprovechar o reutilizar a lo largo del procedimiento, ¿vale? Puedo definir, como veis aquí, campos que sean obligatorios, metadatos que sean obligatorios a la hora de completar los documentos, ¿no? Pues, por ejemplo, informe sobre adecuación. País, institución, año, origen del documento, administración, ciudadano, soporte del documento electrónico, papel, ¿vale? Toda esta información, número de registro si viniera del registro, estado de elaboración, original, copia electrónica, otros, todos los metadatos necesarios para la norma técnica de documentos, ¿vale? No estoy usando una plantilla. Ahora mismo estoy insertando un documento sin usar una plantilla. Existiría, ahora si quieres generar uno con una plantilla para que lo veas, ¿vale? Pero claro, podría ser así, pero incluso aunque no tenga una plantilla, puedo querer capturar metadatos a documentos que escanee o metadatos que inserte porque tengan mi disco duro, ¿vale? Que sería este el caso. Entonces ahora capturo el documento de mi disco duro, vamos a suponer que esto es un informe y lo guardo. Al guardar el documento, bueno, pues tengo dos opciones, o definir yo mismo los aprobadores del documento en este momento, o no hacerlo porque entiendo que ya están automatizados, porque la aplicación permite automatizar los aprobadores en función del tipo de documento, ¿vale? Con un montón de información, en función de quién crea el documento, pues si lo crea el usuario de urbanismo, pues lo firma él mismo más su jefe, ¿vale? Todo eso en función del organigrama de la entidad. O puedo modificarlo yo en este momento, ¿vale? Fijaros que por defecto el sistema ha cogido dos firmantes, yo podría decir, no, mira, pues esto va a ser solamente uno y quiero que sea una firma electrónica, ¿vale? Y que lo firme yo mismo. Vale, pues acepto el documento y el sistema automáticamente me envía ese documento o envía ese documento a quien se haya definido en el circuito de aprobación. En este caso, me lo manda a mi bandeja de entrada para que yo visualice ese documento. Y como veis, el documento cuando se ha generado también se lleva asociado un tesauro que lleva un código de la serie documental y un código de tipo de documento. Podría ser diferente si se quisiese, pero nosotros por defecto no tengo configurado en mi entorno que sea este vocabulario o este tesauro el que se asocia al documento.
Para firmar el documento lo único que tengo que hacer es pulsar en aprobar y ya quedaría firmado. Como es un certificado digital me va a pedir el PIN. Pero lo voy a hacer mejor desde esta otra perspectiva que tenemos aquí, que está específicamente destinada a los usuarios que solo firman, ¿vale? Aquí únicamente ellos tienen acceso a los documentos que tienen en su bandeja de entrada para aprobar, en su bandeja de documentos delegados, y evidentemente tienen acceso al expediente completo. Es decir, que yo pulsando en el icono de ampliar veo el documento y veo la documentación del expediente, la documentación asociada al expediente, ¿vale? Y directamente apruebo. Bueno, como veis aquí usamos el componente autofirma para la firma PADES. Y el documento ya ha quedado firmado. Si voy, por ejemplo, a localizar el expediente, pues veremos que ese documento ya incluye la firma PADES. Perdón. Ya debe de firmar otro. Bueno, las cosas del directo. Ha habido un problema con la firma. Entonces, funciona siempre, pero bueno, las cosas del directo. ¿Vale? Aquí ya se aplicaría la firma PADES al documento y bueno, podríamos consultar en la cadena de firmas del documento PDF, podremos ver perfectamente que se ha firmado con PADES, ¿vale? Bueno, hasta aquí la presentación. No sé si tengo tiempo para alguna pregunta o una pregunta me dicen. Para formar, no me voy, sigo por aquí ahora y nos podemos ver en el... Una vez que se ha creado el documento, ¿cómo lo pasa a otra fase de tramitación? ¿Cómo se hace, cómo se sigue el flujo? Depende del tipo de tramitación que queramos. En este caso yo lo que he hecho es crear un expediente, insertar un documento y lo he firmado. Siguiendo con ese esquema, debería de haber incluido un aviso al final del documento para que cuando se firme me avises y entonces yo ya sé qué tengo que hacer. Si tengo que iniciar otro documento diferente o... Pasa que eso ya es una demo un poco más amplia, ¿vale? Porque ahí, si quieres en un momento, te lo explico aparte para que lo comprendas, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, vi que antes aplaudieron, ¿eh? A mí me puedes aplaudir también si queréis.